Tuvimos que cortar la transmisión debido a que el doctor Casasa no encontraba la sesión y a que el doctor Mendoza no me escucha. Eh, Vamos a esperar que ojalá esto funcione como estamos todos esperando. Gracias por volverse a unir. Estamos arrancando una charla con el doctor Adán Casasa y el doctor Jaime Mendoza, que va a estar súper interesante sobre todos aquellos características que tiene que tener un estudiante que curse la maestría de ortodoncia en el CESO, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. El doctor Adán Casas acaba de entrar, en breve nos llega la invitación y podremos estar justamente ya dándole la bienvenida. Por aquí ya va a estar y esperando que todos me escuchen bien. Hola doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Ahora, Y el doctor Mendoza, ya me llegó su invitación, ya está por aquí también. En un momentito más se une con nosotros. Ahí Javiercito, estamos. no se oye. Nosotros nos escuchamos bien, doctor. ¿No será en su teléfono? Algo que... No, no escuchas y no te escuchamos. Y no te escuchamos, no. A ver, voy a escribirle por el chat para ver si Mientras le escribes, eh, puedo hablar a los 30 personas que están ahí conectadas. Por supuesto, este escenario y este público ya es suyo. Los dejo en No, no, manos no, no es de... mío, porque el invitado es el doctor Javier Mendoza, pero el pobre, que es mi maestro en computación, está atorado ahí. Pero mientras lo Sí, desatoras, quiero a estas 30 personas pues decirles algunas cositas. claro Eh, que sí. Y bienvenidos a esta charla y vamos a resolver eso mientras, ¿de acuerdo? pero mientras se resuelve, puedo conversar con ellos, ¿verdad? Adelante, Sí, sí, gracias. sí. Buenas noches a todos, muchas gracias. Pues estamos explorando pues toda la tecnología, ¿verdad? Moderna que tenemos. Sí, yo sé que Javier está desesperado, el doctor Mendoza está desesperado por entrar, pero yo quería pues a estas 30 y pico personas, pues explicarles que es la primera vez que hacemos un live, ¿verdad? De esta forma. Hemos hecho webinars, etcétera, pero no, nunca un live. Y la razón en particular de este live es de que después de 38 años de la fundación de nuestra institución, pues realmente nunca habíamos tenido tantas aplicaciones para estudiar en la institución como las que hemos tenido ahora, ¿verdad? Pues nos llena de gusto y júbilo y alegría. Muchos de estos 35 personas que están conectados, yo sé que son candidatos o algunos ya son inclusive aceptados, ¿verdad? La institución, lo cual pues desde ahorita les menciono que son bienvenidos, que estamos muy ansiosos de verlos ahora en abril, ¿verdad? Este, el doctor Mendoza está esperado por entrar, y la razón por la cual vamos a empezar con él toda esta serie de conversaciones es que él es el docente, ahora sí que más graduado de nuestra institución, más antiguo. ¿Sí? Claro, van a decir ustedes, bueno, y el doctor Casasa no es antiguo, bastante canoso, está como para... No, sí, sí lo soy, pero yo no soy graduado del CESOS, yo soy fundador de la institución, ¿verdad? Y docente de la institución y directivo de la institución, pero el doctor Javier Mendoza se puede decir que es el profesor graduado en nuestra institución más antiguo que tenemos, ¿verdad? Y de su boca, pues yo quiero escuchar y quiero que todos ustedes escuchen, ¿verdad? Pues la experiencia, las motivaciones que él tuvo para aplicar a nuestra institución hace más de 30 años, ¿verdad? Javiercito, ¿ya se escucha? Todavía no. Javi.
Creo que todavía no se escucha. Bueno, sigan trabajando. Entonces el doctor Mendoza se graduó con nosotros hace muchos años, ahorita vamos a platicar, él nos va a platicar un poco de su historia. Él hizo un gran recorrido de instituciones en donde estuvo viendo las aplicaciones. Previo a eso, él hizo un preceptorado, que era una práctica que se hacía muy frecuentemente en México, todavía se hace un poco, pero no tanto como hace 33 años más o menos, ¿verdad? Después de su preceptorado en México, que ahorita nos va a platicar de él fue y se entrevistó en un sinnúmero de universidades. Entre unas de ellas fue el Eastman Dental Center, donde yo me formé, ¿verdad? Claro, esto fue en los años ya 80, yo me formé en los años 70, ¿verdad? Y él hizo muchas entrevistas, ¿verdad? De diversas universidades y al final, bueno, pues optó, ¿verdad?, por quedarse en México y aplicar en nuestra institución. Pero su aspiración máxima era, pues, sin lugar a dudas, una universidad norteamericana. Eh, y parte de las preguntas que le vamos a hacer, ¿verdad?, pues es eh, qué experiencias tuvo, ¿verdad?, cuando inició hace más de 30 años. Durante todos estos 38 años, pues la verdad que hemos aprendido enormidades, entre ellas, a pesar de todos los programas que nosotros hayamos tomado de cómo enseñar, programas de docencia, la verdad que la docencia se aprende siendo docente, ¿verdad? Enseñando. Y cada día, cada semana, cada mes, cada año que transcurre, pues aprendemos, sobre todo los profesores, enormidades. Y más en este mundo tan revolucionario, ¿verdad? Del ambiente de la ortodoncia, donde, pues, desafortunadamente, pues, y afortunadamente por otro lado, pero yo lo veo como un ortodoncista de más de 40 años, ¿verdad? Yo veo que la mercadotecnia, pues, nos ha empujado a, pues, a tomar ciertas medidas en la cuestión de ortodoncia que antiguamente no lo hacíamos. Algunas son muy buenas y otras, muchas, son demasiado malas, ¿verdad? Porque esa mercadotecnia, pues, hasta ha obligado y pues hacer cosas que antes no hacíamos, ¿verdad? Realmente casos muy sencillos, ¿verdad? Ahora tratan de acuerdo a la mercadotecnia, ¿verdad? De que los manejemos en forma, así entre comillas, muy sofisticada y poco científica, y eso hace que muchos de los tratamientos, pues, se conviertan poco más difíciles. Doctor Mendoza, ¿ya está usted escuchándome? No. Bueno. En los años 70, nosotros, ustedes me van a preguntar, ¿en los años 70 había mercadotecnia o no había? Sí, claro que había mercadotecnia. Nos enviaban a los representantes de las diversas casas comerciales, a los posgrados, a conversar con nosotros, etcétera, etcétera. Y en ese entonces, y hasta la fecha, lo siguen haciendo, enviaban a unos decanes para las doctoras. En los años 70 había más varones que damas en los posgrados, ¿verdad? Entonces nos mandaban unas decanes que hablaban en términos ortodónticos en forma extraordinaria. Realmente uno, como residente muerto de hambre, en 20 y 25 años de edad, 26 años de edad, muerto de hambre, ¿verdad? Llegan, te invitan a comer, a cenar, etcétera, etcétera, te hacen un gran número de ofertas. Una mujer que la sacaron de un aparador de los años 70, muy guapa, ¿verdad? Y que sabe muchísimo el lenguaje de la mercadotecnia de aquel entonces, y que sabe vender muy bien todos estos brackets y todas estas pues, productos que tiene su compañía. Actualmente, pues, ya se han mejorado, por supuesto, han transcurrido más de 40 años y han mejorado en forma notable, ¿verdad? Ahora ya hay más damas, hay el número de doctoras en los posgrados, pues, es mayor. Entonces, pues, ahora hay más caballeros, decanes, líderes de opinión, ¿verdad?, que llegan a los posgrados a vender sus productos y cuestiones de esa índole. Lo que muchas veces a nosotros como docentes de muchos años de experiencia y todo, es que lleguen algunos jovencitos que todavía no habían nacido cuando nosotros ya estábamos
manejando maloclusiones de diversas índoles, ¿verdad? Severas, sencillas, quirúrgicas, labio paladar hendido, todas esas cuestiones, y el jovencito pues llegue a tratar de enseñarte porque te quiere forzosamente vender un bracket determinado, ¿verdad? Al grado tal que es muy frecuente, yo ya tengo varios años de no recibir estos agentes de ventas, ¿verdad? De productos, porque el último que llegó fue una persona que le decía, pues, ¿qué tipo de tratamientos hacen ustedes en su posgrado desde el momento que ustedes no manejan mi bracket? El mismo bracket que maneja el doctor Perengán, Sutano y todas las universidades y cuestiones de esa índole. Y pues no es necesario. La forma en que yo le contesté, ¿verdad? Ya estaba yo con ganas de correrlo, ¿verdad? Fue decirle, te invito a que veas lo que nuestra institución ha estado publicando, ¿verdad? En donde no vendemos y donde no hablamos de la maravilla de los brackets, hablamos de la maravilla de lo que es la ortodoncia y lo que puede hacer la ortodoncia, ¿sí? Y parte de los requisitos, que ahorita los va a conversar el doctor Mendoza, que lo extraño mucho ahorita porque no está, no lo veo, es parte de los requisitos de cada uno de los residentes para poder ser elegible o tener el derecho al examen profesional, es publicar dos casos clínicos de los muchísimos casos clínicos que tienen. Cada residente nos tiene que presentar por lo menos 20 casos perfectamente terminados de acuerdo a los parámetros de la Asociación Americana de Ortodoncia y en particular del American Board de Ortodoncia. Cosa que no es nada difícil, es nada más ser disciplinado, ser educado, tener sus estudios de diagnóstico bien organizados, ¿verdad? Y no dejar todo para el final, ¿verdad? Entonces, algunas veces sí, la verdad, estos vendedores o estos promotores de estos productos, cuando llegan a cuestionarnos, Javiercito, ¿sigue sin escuchar? ¿No? Bueno, sigo hablando, que llegan a promocionar estos productos y se ponen bastante intempestivos, ¿verdad? De que empiezan a cuestionar la calidad de nuestro posgrado, ¿verdad? Porque no usamos sus productos, ¿verdad? Porque el resto de las supuestas universidades lo hacen, pues nosotros no tenemos por qué hacerlo. Yo lo que muchas veces lo invito, de esas universidades, ¿cuántos artículos de casos clínicos se están publicando? ¿Verdad? Y la verdad sigue habiendo mucha pobreza en el sentido de las publicaciones de los residentes, ¿verdad? Si no lo haces cuando eres residente, difícilmente lo vas a hacer cuando ya estés graduado, ya estés formado, ya estés en una práctica privada, etcétera, etcétera. Mi estimado doctor Mendoza, ¿cómo va usted? Todavía no. Entonces sigo con el monólogo. Ustedes perdonen, ¿verdad? Se trata de entrevistar al doctor Mendoza. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Estamos publicando retrospectivamente en los últimos 3 años, 5 años, tal vez el COVID es el que nos ha sacudido, ¿verdad? Los pies, ¿verdad? En el sentido de que pues estamos publicando, pero la mayoría, por ejemplo, de nuestros aplicantes, de los jóvenes que tenemos para abril del año entrante, la mayoría no se enteraron de nuestro posgrado por los artículos que se han publicado, que hemos publicado en nuestra institución y a nivel internacional, en todas las revistas inimaginables lo hemos hecho, ¿verdad? Las revistas españolas, argentinas, de la Nación Latinoamericana de Ortodoncia, muchas de las revistas mexicanas de ortodoncia, etcétera, etcétera. No tanto han visto nuestras publicaciones ahí, sino que se han dado cuenta por las redes sociales, como lo que estamos haciendo ahorita. Y por eso es que ahí vamos a tener que retomar esto, no sin antes invitar pues a todos a que traten pues, de ver, leer, ¿verdad?, lo que hemos publicado. Cada vez que algún candidato nos manda algún documento, ¿verdad?, o nos pide información, además de que se le contesta, se le invita y se le da un link en donde lo llevamos, ¿verdad?, a las publicaciones que ha hecho nuestra institución, mismas que pueden ser bajadas porque creo que están en PDF, se pueden bajar. Lo único que les pedimos, ¿verdad?, es que
pues que nomás cuiden mucho de las caritas de los pacientitos porque son PDFs ya viejitos de más de 10 años, en donde no cuidaban mucho pues la privacidad del paciente en el sentido de borrar los ojitos y cosas de esa índole, ¿verdad? Javier, todavía no viene Javier. Bueno, ¿qué ha pasado desde que el doctor Javier Mendoza, que de un momento a otro se va a incorporar al momento actual? Pues ha habido realmente una revolución tecnológica. Las maloclusiones clase 1, clases 2, clases 3, las quirúrgicas, las no quirúrgicas, los camuflajes, labio para vendido, etcétera, etcétera, pues siguen existiendo como todas han existido y se siguen abordando, ¿verdad? En la forma, muchas de ellas en la forma tradicional que lo hicimos hace 40 años. Actualmente con los recursos que tenemos, pues estamos tratando pues de implementarlos, de entrenar a los residentes, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías, con los microtornillos, con los alineadores invisibles, en particular con Invisalign, ¿verdad? Es una empresa que ahorita, por lo que ya me entero, somos la única institución en que esa empresa Invisalign, ¿verdad? Nos tiene como, bueno, nos ha estado donando muchos casos clínicos y teniendo muchísimas consideraciones especiales, ¿verdad? Todo gracias pues al buen manejo que hemos hecho y a las publicaciones que hemos hecho de sus casos. Los hemos estado colocando en ese mural de la empresa Invisalign, ¿verdad? Y eso pues nos ha permitido eso. Los muchachos se entrenan, aprenden, ¿verdad? De esa empresa que es el Cadillac de los alineadores invisibles, ¿verdad? Para mí es muy importante que ellos se familiaricen, tienen que aprender a subirse a un carro Cadillac, aunque en su ciudad de origen, estoy viendo ahorita al doctor Hanna de allá de Ciudad Valles, le envío saludos afectuosos, ¿verdad? A lo mejor en Ciudad Valles no es correcto andar en un Cadillac, ¿verdad? Entre las brechas llenas de caña de azúcar, ¿verdad? Pero sí puedes andar en otra camioneta Ford, en una camioneta Chevrolet, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que importa al final de cuentas es que el entrenamiento que los muchachos puedan recibir sea un entrenamiento ad hoc. Y cada uno cuando regresa a su ciudad de origen, a su país de origen, pues incorpore la tecnología y en el caso de los alineadores invisibles, pues que incorpore los alineadores que estén al alcance de ellos. Sí, licenciada, ¿cómo ve al doctor Estamos Mendoza? viendo que tenemos como muchos problemas con el doctor Mendoza y quería como poderlo apoyar a poder responder preguntas que puedan tener los posibles interesados, que yo le pueda estar haciendo llegar. Ya han llegado varios comentarios de apoyo, obviamente, y de orgullo de poder verlo y de poder compartir con ustedes esta charla. Ya está haciendo todo lo posible por entrar en breve y me gustaría saber dentro de los requisitos que tiene un aspirante al CESO, cuál es el principal requisito que tiene que cumplir y cómo hacemos este proceso una vez que nos llega a través de redes sociales este interés de querer formar parte, cómo va todo ese proceso hasta que están con ustedes. Bueno, los requisitos son los requisitos convencionales que se hacen en cualquier otra institución. De hecho, muchas veces por ejemplo, las cartas de recomendación no van estrictamente dirigidas al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, van dirigidas a quien corresponda. Y a nosotros nos queda clarísimo que ese chico pues está aplicando en esta institución, o chica, ¿verdad? Y paralelamente está aplicando en otras 5. Y enhorabuena, bien hecho, ¿verdad? Para que él más adelante, pues si tiene 5 aceptaciones, pues maravilloso. Ella o él elegirá la que más le convenga, ¿de acuerdo? O sea, en la cuestión de las aplicaciones. Nosotros tomamos muy en serio las consideraciones de que algunos de ellos de alguna forma conozcan o tengan alguna recomendación, pero aunque conozcan algún graduado nuestro que esté en su país de origen, en el caso de los extranjeros, o en alguna de las ciudades, en caso de los nacionales. ¿Por qué? Porque esa oportunidad la van a tener para conversar y que se den cuenta que el posgrado nuestro,
aunque se trate de una maestría y existen otras maestrías en la República de México, pues no todas tienen la intensidad que tiene la nuestra. El número promedio de pacientes que nos exige la WFO, que es la World Federation of Orthodontics, o sea, la Federación Mundial de Ortodoncistas, es de 65 pacientes. Nosotros tenemos por arriba de 65 pacientes. Algunos época antes del COVID llegamos a tener hasta 120 pacientes por residente, ¿verdad? Ahorita a raíz del COVID, pues sí ha disminuido, ha golpeado mucho, y lo ha golpeado, pues, entre otras cosas, porque a los pacientes les da miedo, claro, ir a una clínica odontológica, porque no es prioritaria, y menos de ortodoncia. Si fuera dolor, pues sí, sí lo harían. Y tratan de esperar. Ahorita platicando con mi esposa, ¿verdad? Con respecto a un paciente de alineadores invisibles, de Invisalign, que se me perdió a mí, ¿no? Hace 2 años, ¿verdad? Y ahora regresa bastante alineada, etcétera, etcétera, pero requiere de mis servicios, pero se perdió literalmente 2 años escondida del COVID, ¿verdad? Bueno, ya lo retomamos y así está sucediendo, estamos retomando porque había ese gran temor por un lado, y por otro lado las instituciones, todas en la República de México, no, la Secretaría de Salud y Asistencia, en particular la COFEPRIS, no nos permitía que viéramos al 100% de los pacientes, nos daban ciertos porcentajes. Estuvimos trabajando muchos meses nada más viendo el 30% de la capacidad. ¿Para qué? Para que no hubiera esos amontonamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia. Sirve mucho eso, y bueno, si están en México, viven en México, pues también sirve mucho que vengan y conozcan la institución. En 27 meses, casi un año y medio, el alumno, el residente, va a recibir casi 4.500 horas, 4.600 horas, que son muchísimas horas. Es muy intenso. El programa empieza a las 7 de la mañana y a las 7, 8 de la noche el joven está saliendo con su hora de comida, hora y media de comida. Algunos profesores los invitamos, les invitamos su sándwich, ¿verdad? Y para que hagan lo que le llaman en Estados Unidos el lunch and learn, ¿verdad? Comen y aprenden, ¿verdad? Entonces, es importante que nos conozcan, que sepan que es intenso, que es exclusivo, que es de lunes a sábado, ¿verdad? Que cada uno se hace responsable de sus pacientes. En el caso de las materias de práctica clínica de ortodoncia, pues nosotros calificamos, los docentes califican, pues califican en la evolución de los pacientes. Claro, el diagnóstico, plan de tratamiento, pero el docente encargado y responsable de ese paciente está vigilante de eso, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir. Tienen que estar preparados a hacer un trabajo de tesis, de investigación, que es original, no es grupal, como luego en muchas otras instituciones de licenciatura lo hacían. Aquí la SEP nos obliga a que sea individual. Eso es por un lado. Nosotros tenemos muchos aplicantes de licenciatura que vemos en sus antecedentes y encontramos que no llevaron sí llevaron la materia de tesis, pero no presentaron un trabajo de tesis, sino tomaron un seminario de tesinas, algo así les llaman, ¿verdad? Entonces no tienen esa experiencia en una maestría y a ellos se les dificulta bastante, ¿verdad? Eso no quiere decir que es un obstáculo que no puedan pasar. Por supuesto que sí lo pueden pasar, pero sí tenemos que explicarles, ¿verdad?, que tienen que hacer un trabajo de tesis. Y todo este manejo de los pacientes y todo es para tener el derecho a ese examen profesional de la defensa de su tesis. Perdón, licenciada, ¿cómo va el doctor Mendoza, que ya se peinó el cabello hacia adelante, hacia atrás y para todos lados? Yo creo que ya no se escucha, ¿no? Sí nos escuchas, pero ¿puedes hablar? No, no escucho. No, no, Sí. no lo escuchamos, ¿Por doctor. qué? Pues no sé, hicimos unas cuantas pruebas para poder ver y justo no sé si el micrófono cuando le da clic le aparece un menú en la parte Ujú. inferior, si el micrófono esté marcado en tache y por eso no lo escuchamos, está todo bien. Voy. Bueno, entonces eso quiere decir, Javiercito, que estás en mis manos, ¿sí? Sí, Voy a hablar de ti. Javier, repito, es de mis docentes más queridos, no solamente por los docentes, por los profesores, ¿verdad?, sino por todos los residentes. Él está
muy al tanto, muy alerta de cómo están nuestros graduados. Él va todos los viernes desde las 7 de la mañana y no se va hasta las 9 de la noche. No para de trabajar ahí en la institución. Es una persona que, repito, los residentes lo quieren, lo admiran mucho, lo siguen mucho. Es el con más contacto tienen los graduados y los residentes, ¿verdad? Javier, cuando estaba aspirando a entrar a algún posgrado, cuando él hizo todas esas visitas en las universidades de Estados Unidos, ¿te acuerdas, Javier, que visitaste Rochester, visitaste Ann Arbor, Michigan, visitaste Illinois, visitaste algo más del noreste, no sé si hasta Massachusetts fuiste a dar? Fue todo eso antes, fue antes del crack económico que tuvimos a principios de los 80s, finales de los 70s, que en México pues hubo unas devaluaciones muy tremendas, hubo un control de cambios, y en ese momento fue cuando Javier pues se vio frustrado. Estoy hablando, diciendo sus palabras, pero se vio frustrado el no poderse ir a Estados Unidos a estudiar. Y lo que nosotros teníamos en aquel entonces, un grupo de ortodoncistas mexicanos, graduados en universidades estadounidenses, pues fue a hacer un posgrado en México con las mismas características de Estados Unidos para gente como Javier, ¿verdad? Que pues tenía en su momento, antes de las devaluaciones, todos los recursos, tenía todo, no tenía problemas de idioma, no tenía problemas de irse, etcétera, etcétera, estudiar al extranjero. Y resulta que de repente pues hay una inestabilidad económica tan tremenda que lo obligó a quedarse aquí en México. Bueno, pues la alternativa pues fue, para Javier, pues fue nuestra institución, ¿verdad? El CESO. Y estudió con nosotros muy intensamente, era un gran estudiante, fue muy incisivo, fue de esos estudiantes que luego a los compañeros no les agrada, ¿verdad? Porque pedía más y, bueno, en muy buena forma, jamás fue un maleducado con los docentes, ni mucho menos, pero con sus compañeros, como veía que pedía demasiado exigía demasiado para todos, pues llegó a haber algunas enemistades muy al principio, ya después se compusieron, ¿verdad, Javier? De verdad, por ahí tenemos una perforación, una pared, una vez que Javier hizo un gran berrinche, ¿verdad? Y perforó una pared, era de tabla roja, claro, ¿verdad? Y en fin, y Javier se quedó aquí, terminó en México, ¿verdad? Él es aquí de la Ciudad de México, de familia de odontólogos y familia de médicos, y también tienes un hermano financiero, que creo que es el más pobre, ¿no, Javier? Los ricos son los dentistas, pero bueno, ya estoy hablando de cosas que no veo. Y bueno, ya se quedó en México, tuvo una ayuda económica por parte de la institución misma que él nos pagó con sus clases, ¿verdad? Que nos estuvo dando sus seminarios, y después de haber saldado esa cuenta que debía pendiente con nosotros, pues se siguió con nosotros. Y ya con nosotros tenemos, ¿cuántos años? Más de 30 años, Javier. ¿Cuántos? ¿33? 30 cerrados, sí. 30 cerrados, Javiercito. De hecho, queríamos hacerle, y lo vamos a hacer, pero lo queremos hacer presencial, pues un aniversario, ¿verdad? Por ser el docente con más años con nosotros, ¿verdad? Más comprometido con nosotros. Uno de nuestros docentes que se convirtió en presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, es el último profesor y graduado nuestro que fue presidente de esta asociación, además del doctor Carlos Carmona, que también lo fue hace ya como 5 años, 10 años, ¿verdad? Este, y, eh, y bueno, esas son de las cosas que yo puedo decir del doctor Mendoza. El doctor Mendoza ha dirigido muchos trabajos de tesis muy bonitos, sobre todo lo relacionado con la articulación temporomandibular, ¿verdad? Bastante. Él ha ganado, bueno, él y los residentes a nombre de la institución han ganado varios premios, han competido con las universidades más fuertes de la República de México y ha ganado varios premios que evidentemente pues a muchas otras instituciones no les agrada, ¿verdad? Porque una institución tan pequeña, ¿verdad? Y con recursos propios de la institución, como es el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pueda ganarle a universidades que reciben unos subsidios multimillonarios, ¿verdad? Y que no puedan sobresalir.
Bueno, no, no alcanzo a No ver. vamos a Usted, poder leerlo. es que lo veo al revés, Javier. Está al revés. Tienes que ponerlo en un espejo o algo así. Pero no importa, no importa. Y es una lástima que el doctor Mendoza no pueda conversar con nosotros. Pero eso es así a grandes rasgos lo que yo te puedo decir. Y de los requisitos, pues bueno, son los requisitos convencionales. Algunas Yo les veces, sí. preguntaría algo que justo el doctor Mendoza nos comentaba hoy en su live, el 87, tesis, Ah, 87 tesis. tesis. Lleva 87 tesis dirigidas y supervisadas el doctor Mendoza. Y yo creo que el que más premios ha ganado de investigación, wow. Ese es el número de cuenta de tu cuenta de cheques, pues tienes muchos millones ya, paga tus deudas. Este, no, pero nos ha hecho ganar unos premios extraordinarios. Nosotros, licenciada, tenemos en la institución aparatos de rayos X, ¿verdad? Eso, eso es justo Eh, como parte de lo que él nos comentaba para invitarnos a este live, ¿no? Parte ujú, ok, una vez que ya cumplieron esto que usted comenta, que es el haber hecho una investigación con respecto a otras universidades que hay disponibles con un plan de estudios que se llame maestría en ortodoncia, hay una gran diferencia no solamente en lo que van a estudiar, sino en cómo trabajan cada uno de estos casos. Tenemos varios beneficios, ¿no? 4 premios nacionales, está diciéndonos aquí el doctor. ujú. Y justo hacia allá vamos, y creo que una de las cosas que también tiene el CESO es las instalaciones de las que hablábamos, el tratamiento que se les da a estos pacientes y cómo los mismos residentes salen de preparados para poder utilizar esta aparatología, ¿no? Para que nos cuenten. Sí. Pues fíjate, por ejemplo, el caso muy particular de la tomografía computarizada, el COMBIN que tenemos, mucho tuvo que ver los graduados nuestros, los posgraduados, los que ya están formados, que nos han dicho, doctor, es importante en la República de México, no, los posgrados no tienen esos gabinetes radiológicos tan sofisticados y costosos, ¿verdad? Y que los alumnos o los residentes tengan acceso a los mismos. En particular, que ahorita acabo de ver por ahí el apellido Tostado, el doctor Tostado fue uno de los que a mí pues me invitó a que lo hiciera, ¿verdad? Porque él llegó a ser presidente del Colegio de Ortodoncistas del Noroeste de la República de México, y me decía, pues es una oportunidad para el CESO, para entrenar mejor a los alumnos y para prestigiar más la institución. Y la verdad que con toda razón se vale, ¿verdad? Normalmente yo cuando hago mis evaluaciones con respecto a qué más podemos hacer, lo veo en razón de cómo están trabajando en Norteamérica, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes están manejando allá? Hay tomógrafos dentro de los inmuebles, el tomógrafo lo maneja un técnico en radiología o lo manejan los residentes, etcétera, etcétera. Y la verdad que apenas las posgrados empiezan a incorporar esos aparatos tan sofisticados y costosos dentro de sus posgrados, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues sí estamos adelantados con respecto a muchos de estos programas. Y no estamos arrepentidos. No. Si usted me pregunta, licenciada, ¿es rentable lo que está sucediendo ahí? No, por supuesto que no es rentable. Es decir, el costo del aparato más la renta del aparato más costo de las placas más los seguros y cuestiones de esa índole, y el costo que nosotros estamos cobrando por las placas radiográficas, que en su mayoría son casi gratuitas, pues no sale. Pero aquí lo que es rentable es que los residentes se están empapando desde ahorita, ¿verdad? En una aparatología, en una modernidad que tarde que temprano lo van a utilizar. Para aquellos que recordamos que vivimos los celulares de hace 20, 25 años, eran unos ladrillos gigantes, ¿verdad? Carísimos, cada llamada era carísima, y ahora pues todo el mundo tiene un aparato celular. Bueno, en el caso de la tomografía computarizada de 3 dimensiones, ¿verdad? Los combin, las tomografías, pues ahorita son muy caras, efectivamente son muy caras, pero año con año se está reduciendo el costo de esas mismas placas radiográficas. Y mi pronóstico es que en 5 años eso debe estar ridículamente barato.
¿verdad? Y debe estar acceso a todas las personas. Lo mismo digo, por ejemplo, de los escáneres. Ya las tomas de impresiones de las bocas y todo eso empieza poco a poco a estar en desuso. Ahora usamos unos escáneres, unos escaneadores de las bocas que toman las imágenes de esos, perfectas de esos dientes, de esas bocas, ¿verdad? Y las lleva a una computadora y ahí podemos hacer muchos de los estudios, podemos imprimir esas arcadas, ¿verdad? Más adelante para hacer retenedores o para hacer alineadores, pequeños alineadores que hagan pequeños movimientos. Ahorita la mayoría de los ortodoncistas en Norteamérica ya son pocos los que toman impresiones de las arcadas, hacen un escáner y ese escáner lo mandan directamente al laboratorio. Sí, y le dan indicaciones al laboratorio de qué es lo que quieren. Muéveme este diente tantito para acá, este otro para acá, o solamente hazme una guardita retenedora y santo remedio. La mayor, por otro lado, muchos otros laboratorios que tienen más personal, ¿verdad? Y que tal vez, sobre todo los consultorios de ortodoncia que están en el sur de Estados Unidos, que ahí la mano de obra es un poco más barata, ¿verdad? Ellos mismos hacen sus vacuums, sus retenedores y cuestiones de esa índole. Pero poco a poco el alginato y esos materiales, yeso y todas esas cuestiones han ido en desuso. Y así es lo que nosotros queremos hacer con nuestros residentes y con nuestro programa. ¿Verdad? Ya lo estamos llevando, tenemos muchos retos y cuestiones de esa índole. No se nos olvida, ¿verdad?, tomar impresiones y cuestiones de esa índole, ¿verdad? Pero y hay que seguirlo haciendo. ¿Verdad? Otro de Yo, los sí, grandes atributos que tiene el CESO es su ubicación por más de cuántos años, cuéntenos, doctor, estando en ese lugar y que eso ha hecho que el tráfico de pacientes, de gente recomendada, ya en un momento regresará el doctor Mendoza, me parece que por ahí ya se escuchaba, que sí se escuchaba typing en es que su me quiere teléfono. corregir. Está tan Ajá. enojado lo que estoy diciendo que me quiere corregir. Y nos Efectivamente, preguntan una cosita más, que es cuántos residentes son por cada programa, que también podemos darles respuesta. allá vamos, sí. Primero, nuestro domicilio inicial de 1984 fue, estábamos atrás de Liverpool, Insurgentes, en la Colonia del Valle, entre Félix Cuevas y Parroquia. Y después de 5 o 6 años nos mudamos a la calle de Nicolás San Juan, igual entre Félix Cuevas y Parroquia, como a 8 cuadras del domicilio inicial. Y el cambio fue muy tenue, nos llevó más de un año cambiarnos al nuevo domicilio, porque no es tan fácil que la validez oficial de la Secretaría de Educación Pública se mude de un domicilio a otro domicilio. Entonces nosotros teníamos la validez oficial en la calle de Oso y nos llevó más de un año trasladar esa validez oficial al nuevo domicilio, ¿verdad? Entonces estuvimos pagando una renta criminal durante casi un año, ¿verdad? Pero eso nos sirvió para poco a poco enviar esos pacientitos. Efectivamente, el nuevo domicilio, estamos muy cerca pues, del metro y de muchas vías de acceso, de Metrobús, ¿cómo se llama? Buses eléctricos, etcétera, etcétera, ¿sí? Está cerca de Plaza Universidad. Y efectivamente, pues ya estamos sumándole que ya son casi 37, 38 años de estar viendo pacientes sistemáticamente con resultados pues, de excelencia, ¿sí? Entonces, más del 90% de los pacientes son pacientes referidos de los mismos pacientes. Javiercito, ¿ya puedes hablar? A ver, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo no los veo, pero sí los escucho. Eso es más importante. Te vemos y te escuchamos perfectamente y los dejo Ya. ahora sí en el escenario correcto. Aquí sigo cualquier cosa. Ok, perdoncito, ahora sí que problemas técnicos de esta tecnología que a veces no maneja y me estoy conectando con el teléfono, más no con un iPad. Yo no pensé que me iba a conectar con el iPad. Entonces, pues Es la que eso dejé de en tener casa. computadoras Apple No, no, no. es muy complicado. Lo que pasa es que la computadora sirve para una cosa, pero me acaban de decir que el Instagram no funciona en la computadora. Entonces, pues yo no sabía eso, que no se funcionaba en la computadora y yo confiaba que con el teléfono iba a ser más que suficiente, ¿no? Pero lo importante es que estamos aquí, una disculpa, ahora sí que yo he estado desde temprano, hicimos prueba y con la prueba y todo sí se Sí, oía perfecto,
pero pues ahorita ya, por lo menos ya los alcanzo a escuchar y obviamente a ver, porque no escuchaba yo nada. Primero que nada, un saludo a todas las personas que nos están acompañando esta noche y obviamente un saludo muy especial al doctor Casasa, mi querido maestro y amigo. Hemos hecho pues lo que es esto, que es una familia. Y algo que es curioso y que nosotros vemos es que la familia CESO se compone de todos los residentes que han pasado por nuestra institución. Y es un trabajo en equipo a donde todos nos convertimos en hermanos y nos ayudamos y nos apoyamos y nos enseñamos. Y cada vez que hay una innovación tecnológica en cada uno de los países de origen, pues la compartimos entre nosotros que somos los residentes o exresidentes del CESO. Y hemos tenido en algunas ocasiones unos congresos que les llamamos de excesos, pero no de excesos de comida, ni de alcohol, ni de nada, sino realmente nos nutrimos uno de otro de sus experiencias personales, de sus innovaciones, de la tecnología. Y, por ejemplo, una de las cosas que el doctor no ha mencionado es que hemos tenido, por ejemplo, exalumnos que se han convertido en líderes mundiales en lo que es el manejo del láser, ¿sí? Y estamos manejando el láser también, que esperemos manejarlo próximamente también en el CESO, como parte de la terapia láser para poder acelerar tratamientos de ortodoncia. Y tuvimos como invitado por parte de la Academia Mexicana de Ortodoncia a la doctora Ángela, se me fue ahorita el apellido, perdón, de Colombia, quien nos vino a dar pues una cátedra con respecto al láser. Y curiosamente uno de nuestros exalumnos de las primeras generaciones es uno de los líderes en láser, tanto nacional como internacional, ¿no? Y de la misma manera, otro de nuestros residentes también se ha convertido en uno de los líderes de opinión a nivel mundial en lo que es las células madre, ¿no? Entonces, cada vez que uno de nuestros exalumnos y obviamente exresidentes son de esta familia CESO, pues nos vamos compartiendo la información y obteniendo los mejores productos, la mejor tecnología para el uso de todos, ¿no? Como bien lo decía el doctor Casasa, pues obviamente este posgrado es uno de los pocos posgrados que tiene la tecnología de imagenología tridimensional, ¿sí? Ahorita estamos trabajando mucho en lo que son los diagnósticos utilizando la imagenología tridimensional y obviamente con profesores invitados como es el doctor Enrique González, que es un líder a nivel pues, nacional y probablemente mundial en lo que es imagenología tridimensional. Y pues obviamente nosotros nos inscribimos a sus cursos extramuros, así como también lo tenemos como profesor invitado, el doctor Enrique González. Y de la misma manera, con diferentes técnicas como Invisalign, como Damon, como autoligado, como de cualquier tipo de alineadores, como cualquier tipo de brackets, procuramos tener invitados y obviamente pues nutrirnos de todo lo que es las innovaciones tecnológicas, ¿no? Algo que quisiera yo comentar y que es muy importante es el hecho de que uno le preguntan, ¿y ustedes qué técnica hacen? ¿Y ustedes qué técnicas son? No, no, señores, nosotros no somos ninguna técnica. Nosotros somos ortodoncistas y nosotros enseñamos a hacer ortodoncia. Porque obviamente, pues no es la flecha, es el indio. Y nosotros como ortodoncistas pensamos en que la base de un buen tratamiento de ortodoncia, número uno es el diagnóstico. Y obviamente nos esforzamos mucho para tener toda la tecnología y toda la experiencia y toda la enseñanza en cuanto al diagnóstico. El segundo punto muy importante para una buena ortodoncia es la colocación de brackets. Y definitivamente nos esforzamos mucho por enseñar a nuestros residentes la colocación de brackets de la mejor manera posible, ya sea con la técnica directa, con la técnica indirecta y hoy en día con la técnica de colocación de brackets con guardas hechas con imagenología tridimensional, ¿sí?
de modo tal que se planea la colocación de los brackets, pues desde el principio, ¿no? Si un diente está rotado, hay que colocar con el bracket en la mejor manera posible y considerar que hay veces en que hay que redondear brackets una y otra vez para dar la excelencia que se merecen todos los pacientes. Otra de las cosas que es muy, muy importante y que no debemos dejar a un lado es la calidez humana y la calidad humana que tenemos para con nuestros pacientes, así como también para nuestros residentes. Mucho se menciona, o algunos residentes han mencionado que el CESO es un programa de posgrado muy extenuante, muy difícil, muy duro de llevar, y hay gente que no puede y se rinde en el camino. Sin embargo, lo que puedo decir es de que un exalumno nos hizo un comentario que dice que el CESO es una fábrica de diamantes, a donde los diamantes se forman gracias a la presión tan excesiva y la dedicación, ¿no? Obviamente. Y aquí en el CESO, pues, sí presionamos, pero todo tiene su razón de ser, en el sentido de que, obviamente, pues, no es que sea un lema, pero es algo muy interesante, que lo que no te enseña, lo que no te mata, te enseña, ¿sí? Lo que no te mata, te educa. Y aquí tratamos de obtener todas las observaciones, toda la forma de educar y exprimimos a todos los que se nos acercan para agarrar el mejor conocimiento, las mejores experiencias y obviamente aprender de los errores propios, así como de las cosas que no debemos de hacer. Desde la simple y sencilla colocación de brackets, ¿no? Y desde lo simple y sencillo que aparentemente ser un diagnóstico. Pero una de las cosas es que somos más de 18 instructores. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas y nosotros procuramos que nuestros residentes aprendan esas 18 formas y más de cómo hacer las cosas y de cómo diagnosticar para llegar al mejor resultado. Perdón, Javi. Sí. Esos 18 docentes de los que tú hablas son docentes de clínica, además de los docentes de las materias básicas, ¿verdad? De teoría, que ellos no tienen nada que ver con la clínica. Y aprovecho la interrupción, te manda muchos saludos la doctora Ana Lorena Gómez de Panamá, y ella te dice que la doctora colombiana es la doctora Ángela Domínguez. Ángela Domínguez, cierto. Sí, también te manda un abrazo a Ángela Domínguez. Sí, te manda muchos saludos el doctor Arroyave, que está ya en Río Bravo, ¿verdad? Que ya le abrieron afortunadamente la frontera, ¿verdad? Es uno de los saludos que te mandan el doctor Hanna, etcétera, etcétera. Sigue adelante, por favor. Sí, así es. Entonces, nos esforzamos mucho para darle el mejor conocimiento y la mejor educación a nuestros residentes, precisamente para que ellos estén capacitados de resolver cualquier dificultad, cualquier caso, por crítico, por difícil que éste sea. Pasa otra cosa que es curioso. Cuando nos topamos con un caso sumamente difícil, esos casos en los que difícilmente encontramos solución, pues es algo que somos un equipo de trabajo y verdaderamente compartimos ese caso como equipo de trabajo, tanto los profesores de clínica, que somos 18, como los profesores de materias básicas, y muchas veces lo compartimos con los residentes para ver opiniones, ya que es bien sabido que dos o más cabezas piensan mejor que una. Y obviamente obtenemos el mejor resultado. Y obviamente nuestras puertas siempre están abiertas a todos nuestros residentes de por vida para revisar casos difíciles, casos clínicos que están muy, muy críticos y obviamente llegar al mejor resultado con la asesoría tanto de nosotros los instructores como nuestros profesores de materias básicas y por ejemplo el doctor Manuel Duarte, que es el cirujano maxilofacial, ¿sí? El doctor Molina Moguel y otros cirujanos que aunque no dan clases con nosotros, pues obviamente tenemos experiencias con ellos como José Carlos Suárez Morán, Vicente Cuairán, Carlos Lisiaga, José Manuel García y Sánchez, ¿sí? Que ellos son obviamente cirujanos maxilofaciales
que nos asesoran muchas veces y que llevamos casos con todos ellos en los hospitales a donde ellos trabajan, ¿no? Doctor Rubén Malpica, por mencionar algunos, ¿no? No quitamos, obviamente, la visión y obviamente el compañerismo con otros colegas de otras especialidades. Entre ellos está los doctores que son odontopediatras, como el doctor Roberto Valencia, que es un extraordinario odontopediatra, que es un instructor del CESO, y no es que el doctor nada más dé odontopediatría, sino con él llevamos muchas investigaciones utilizando inclusive microscopio electrónico, que fue quien nos ayudó y nos contactó con el doctor Espinosa en Guadalajara, y tenemos muchas investigaciones utilizando el microscopio electrónico, cosa que creo que no hay muchas instituciones de ortodoncia que hayan llevado a cabo investigaciones con el uso del microscopio electrónico. De igual manera, algunas de nuestras investigaciones tenemos el apoyo, por ejemplo, la compañía 3M, en alguna ocasión, en una investigación que hicimos, nos proporcionó o nos permitió utilizar una máquina Instrong para medir la fuerza de las resinas, para una de nuestras investigaciones con respecto a un estudio comparativo de resinas. Y como mencioné hace rato, a lo mejor no se escuchó, yo como profesor, que tengo 30 años en el CESO, he dirigido hasta ahorita 87 investigaciones, ¿sí? Algunas de ellas se han publicado, obviamente en las revistas indexadas, y hemos ganado, pues por lo menos que yo recuerde que me vengan a la mente, más de 4 premios nacionales, ¿sí? Sí. Y obviamente que han sido premiados, como por ejemplo uno de ellos que se me viene a la mente es el Golden Bracket Award. Ahí 2 de nuestras investigaciones, de hecho que yo llevé a cabo con residentes, fueron ganadoras del tercer lugar del Golden Bracket Award, ¿no? Y pues algo que a mí me da mucha alegría es el hecho de que pues el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia es una de las instituciones que más publicaciones tiene, que más investigaciones tiene. Todas nuestras investigaciones están registradas en la División de Estudios e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O sea, todas están registradas, todas están hechas y obviamente pues tenemos un acervo cultural de tesis impresionante que son casi de cada uno de los residentes que hemos tenido. Otra de las cosas que a mí también quiero decir con mucho orgullo es que muchos de nuestros exalumnos siguen publicando, siguen haciendo casos clínicos y, por ejemplo, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia estuvo presente en lo que viene siendo el Congreso de Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Ann Arbor, Michigan, y es la única universidad mexicana que ha participado en lo que es el Congreso de lo que es Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. La otra cosa es que también el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, otro de nuestros residentes, presentó un trabajo en la World Federation of Orthodontics en Londres, ¿sí? Y también, nuevamente repito, ¿no? Obviamente, pues, poco a poco nuestros residentes, exalumnos y la familia CESO ha hecho presencia a nivel mundial en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Haití, República Dominicana, El Salvador, Panamá, por supuesto, la doctora Ana Lorena López, Nicaragua, por supuesto. Actualmente, de hecho, la presidenta de la Sociedad Nicaragüense de Ortodoncia es egresada del CESO. Un saludo a la doctora Carolina, que está allá como presidente de la que es la Sociedad Nicaragüense. Y también, por ejemplo, en lo que es la Asociación Salvadoreña de Ortodoncia, algunos de nuestros residentes han sido presidentes, el doctor Bonilla. Un compañero tuyo, Javier, si mal no recuerdo, fue el Así primer es. presidente de esa asociación. Así es. Era médico, era odontólogo militar, ¿no? Así es. Sí, el doctor Bonilla. Sí, Bonilla. Uh-huh. Sí, sí, sí. Oye, Javier, nada más, nada más para recalcar de toda la serie de líderes de opinión que han aparecido, ¿verdad? Gracias a
pues a la formación inicial nuestra, porque tampoco van a decir todo se lo debo al CESO, no, el CESO es el que ha hecho, ha motivado y los ha empujado a seguir adelante. Entre ellos, una de las personas que más libros en español en ortodoncia se ha vendido, se están vendiendo, es sin lugar a dudas un graduado nuestro, que es el doctor Gonzalo Uribe Restrepo, ¿verdad? Que a ti te tocó pues convivir allá en la calle de Oso y él ha Así hecho, es. pues, es un gran embajador nuestro realmente. Y muchos otros alumnos graduados pues, que nos da mucho, mucho gusto ver que son líderes de opinión allá en eh, el doctor, Por ejemplo, en sí, Guatemala, el doctor Gerson Chinchilla, sí, ¿sí? El doctor Gerson Chinchilla es una de las personas líderes en el manejo de pacientes de labio y paladar hendido y eh, él ha dado muchas pláticas a nivel mundial, ¿sí? Y obviamente él fue presidente de la Sociedad o Asociación Guatemalteca de Ortodoncia, ¿no? Y es sí. también egresado de nosotros. Y también, o sea, diferentes personas han estado en la mesa directiva. Es jefe del posgrado de ortodoncia allá en la Universidad Central de ahí de Guatemala. Ya, Sí, sí, sí. sí. La verdad que pues sí, han hecho un papel extraordinario. Estamos muy contentos y la verdad pues al final de cuentas es muy gratificante a nosotros como profesores ver a los graduados formándose, ¿verdad? Y siendo exitosos, ¿verdad? La idea de uno como docente pues es formar a los alumnos y que el alumno eventualmente sea mejor que nosotros. Para eso los formamos, para eso los motivamos, para eso los echamos adelante. Y eso nos engrandece a nosotros. Esa es la gran retroalimentación que tenemos en el aspecto de la docencia, el poder ver a nuestros graduados, a nuestros muchachos que entraron sin saber absolutamente nada o llegaron con gran desinformación porque un gran número de ellos vienen ya con posgrados de otros lados que evidentemente pues no quedaron satisfechos con los mismos y aquí se volvieron en los 5,000 y pico de horas, 4,000 y pico de horas a formarse y a trabajar y a volver a adquirir pues no, no vienen tanto por la maestría, por el diploma de maestría, sino por los conocimientos que le está ofreciendo a la institución. Muchos de estos muchachos ya traen cédula profesional que les autoriza el ejercicio de la práctica de la ortodoncia, pero pues no puedes practicar la ortodoncia si no tienes los conocimientos suficientes. Y es que en México, como tú lo sabes, pues hay un gran número de instituciones educativas, ¿verdad? Programas de 300 horas y programas como el nuestro de casi 5,000 horas, ¿verdad? Entonces, y les dan una cédula profesional que aparentemente equivale a lo mismo, pero pues no, no equivale a lo mismo, nos damos cuenta nosotros todos los días cuando recibimos pacientes de primera vez, ¿verdad? Son pacientes tratados, más del 50% de los pacientes que nosotros vemos en la consulta de primera vez en nuestra institución, el CESO, ¿verdad? Son pacientes que ya tuvieron ortodoncia o traen brackets de ortodoncia. Mucha gente pues nos llega a preguntar, oiga doctor, ¿y ustedes ponen brackets de autoligado? Digo, pues sí, algunos docentes los ponen y otros muchos como nosotros los quitamos, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas de estas casas comerciales que venden brackets de autoligado, pues los venden como la gran panacea, ¿verdad? Que va a resolver todos los problemas. Y si no, si el alumno o el residente o el doctor no tiene el entrenamiento suficiente para hacer un buen manejo de esos pacientes, ese bracket costosísimo, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido que esté en esa boca, porque lo único que está haciendo de esa boca, pues es destruyéndola desafortunadamente. Entonces hay que quitarlo y ponerlo, pues lo que necesita el paciente para resolver el problema del paciente, ¿verdad? De hecho, como mencionaba yo hace ratito, es que no es la técnica, no es el bracket, lo que es el ortodoncista, ¿sí? Y es importante, ¿no? Que nosotros pues nos concentramos mucho en el diagnóstico, nos concentramos en lo que es la colocación de los brackets y obviamente gracias al diagnóstico y al conocimiento pues enseñamos a nuestros residentes a que tengan la capacidad de decidir y de escoger el mejor tratamiento posible para los pacientes, ¿no? Ahora, una de las cosas es que maestría pues sí requiere de una investigación científica,
Pero nuestro punto de vista con respecto a la maestría es que, como su nombre lo indica, que puedan ser maestros y que dominen la ortodoncia con toda la capacidad y seguridad de la que ellos son capaces después de haber pasado por nuestra institución, a donde dominan las técnicas, dominan la biomecánica, dominan el diagnóstico y dominan la colocación de brackets. Y obviamente te puede llegar un paciente con brackets de autoligado, un bracket estándar, un bracket con especificaciones de MBT, un bracket de especificaciones de Roth, un brackets de cualquier tipo. Y pues lo más importante es el diagnóstico, la biomecánica y obviamente el saber a dónde vas y por qué. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a provocar? ¿Y cómo vas a tú controlar lo que provoques? Ahora, hay algo bien interesante, amigos, Javi, hay algo bien sí, interesante en los estudios de progreso. En el caso de nuestra institución, como debería ser de todas las instituciones, es importante que el paciente reciba o se le hagan estudios de progreso y que el residente, el estudiante, pues las analice conjuntamente con su profesor, ¿verdad? Para ver la evolución. ¿Va bien? ¿No va bien? ¿Falta paralelismo radicular? ¿Se han protruido los incisivos? ¿Están muy retruidos? Etcétera, etcétera. Pero los estudios de progreso son muy importantes. Digo, sabemos que la mayoría de los ortodoncistas, una vez que se vayan a su vida privada, profesional, es muy probable que no hagan estudios de progreso, pero mientras estén en un entrenamiento, el compromiso de nosotros como profesores de clínica, pues es sí que hagan los estudios iniciales, que hagan los de progreso y analicemos los estudios de progreso y obviamente pues al terminar el tratamiento que se hagan sus estudios finales, ¿verdad? Cosa que no en muchas instituciones lo hacen, y entre otras cosas es porque muchas veces no tienen el gabinete radiológico dentro de la institución o el residente pues no sabe manejarlo o bien pues no sabe interpretarlo. Sí, Javi. claro, sí, mira, otra de las cosas, y es algo, un comentario muy, muy simpático no, que hizo en alguna conferencia otro de nuestros queridos amigos invitados, es el doctor Larry White. El doctor Larry White, a quien mandamos un gran abrazo desde México, él fue el presidente del American Board of Orthodontics, ¿sí? Y él mencionaba en una de sus conferencias que la mitad del tiempo de un tratamiento de ortodoncia, uno hace lo que quiere hacer y mover a donde lo quiere mover. Y la otra mitad del tratamiento, uno tiene que solucionar lo que se te descompuso en el camino, ¿sí? Y precisamente al nosotros analizar los estudios de progreso y al ver los casos con nuestros residentes, pues vamos controlando esos efectos no deseados y esas cosas que suceden en un tratamiento. Y es a donde yo me he topado con otras personas que vienen de otros posgrados, a donde dicen, es que me pasó esto y ahora no sé cómo solucionarlo. Cosas muy sencillas como, por ejemplo, colocan brackets y a la mera hora no habían colocado brackets en los segundos molares y cuando colocan los brackets en los segundos molares, ups, se abrió la mordida completamente. Y entonces ahora ya tienen un caso peor de cómo empezaron, ¿no? Y la Entonces lengua aquí se ya... empieza a acomodar al frente y a mantener la Exacto. mordida abierta. Sí, sí. Y aquí es una de las cosas que nosotros vemos desde el principio como parte de un diagnóstico y como parte de una colocación de brackets adecuada, en qué momento colocar las cosas y por qué colocarlas. Y el residente aprende de que no es nada más colocar brackets y vámonos ya. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y todo tiene su sincronía. ¿Sí? Sí. Ahora, Eh, hay residentes muy aplicados. Yo sé que ya estamos, ¿cuánto tiempo tenemos, licenciada? Estamos a unos minutitos, así que si Bueno, quieren ir cerrando esta idea sin problema. ya vamos cerrando la idea. La otra cosa, nosotros nos manejamos como hermanos mayores y hermanos menores, que si cada residente tiene, por decir algo, 80 pacientes, 80 el de primer ingreso, 80 el de segundo ingreso y 80 el residente que está despidiéndose, son
más de 200 pacientes que de alguna forma el alumno obtiene acceso. No necesariamente que esté trabajando en las 200 bocas, pero sí que conozca esos 200 casos, ¿verdad? Sí, licenciada, dígame. Les Creo que damos las solicitudes, les leemos rápidamente lo que solicitamos nosotros para poder ingresar, que es el CV, las notas de bachiller, un título del bachiller, obviamente, las notas de su carrera de odontología, el título, son 3 cartas de recomendación, el certificado de inglés, una carta de solvencia económica, acta de nacimiento y foto de frente digital. Cualquier información que requieran extra a esto, por favor, tienen fijado el mensaje de escribirnos a serviciosescolares@ceso.edu.mx. Estamos haciendo este tipo de charlas de manera más frecuente para que también conozcan más toda esta capacitación constante que tiene el CESO a sus estudiantes, ¿no? Que estamos teniendo lo que estaban ustedes comentando, invitados de la categoría de egresados que hoy representan puestos muy importantes en sus países y que están viniendo constantemente, y además de los profesores en casa, como los que tenemos hoy invitados aquí. Y de verdad les agradecemos muchísimo el esfuerzo, doctor Mendoza. De verdad, gracias por haber hecho tan grande esfuerzo por conectarse. Gracias, doctor Casasa, por todos sus conocimientos y todo el aprendizaje constante que nos brinda. Está la gente mandándoles un montón de aplausos, un montón de cariño, un montón de corazones. Ha sido una charla con mucho amor que se ha notado por parte de todas las personas que se han conectado. Los dejo despedirse y les agradezco muchísimo el esfuerzo. Pues nada más decirles que próximamente vamos a tener otras entrevistas con otros graduados nuestros exitosos, ¿verdad? De diversas partes de la República y diversas partes de América. Y si tenemos la oportunidad, pues estaremos viajando vía Zoom, vía sistema de Instagram. Iremos a Arabia Saudita, iremos a Qatar. Ahí tenemos algunos graduados trabajando muy entusiastamente y muy exitosamente. No sé qué palabras tengas tú para despedirnos, Javi. Pues miren, primero que nada, una gran disculpa porque esta cuestión tecnológica, el teléfono no jalaba o el Instagram no jalaba, entonces pues primero eso. Pero a fin de cuentas se resolvió y obviamente dentro de lo que cabe, pues el objetivo principal es darles a conocer nuestra institución, que es una de las grandes instituciones, la primera escuela de maestría en la República Mexicana. Y obviamente pues nuestros egresados, una vez que terminan, obtienen su cédula de maestría, que es de las primeras y de las pocas que hay en la República Mexicana. Y pues que nuestra intención es no nada más que tengan un papelito que diga maestría, sino que dominen lo que viene siendo la ortodoncia, que dominen lo que es el diagnóstico, que dominen la colocación de brackets y además que dominen la última tecnología para mover dientes, para hacer ortopedia, para arreglar sonrisas, para llevar a cabo pues tratamientos en beneficio de nuestros pacientes, y nos desvivimos por nuestros pacientes. Así es. Los invitamos a visitarnos en la clínica y a inscribirse en la maestría para que salgan los mejores preparados de todo México y Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos.